Nos llegamos otra vez hoy, los 4 días de haber terminado una de las el último tema que había visto de sábado pasado, y lo último de los pues, que se dieron, el tercer tema que no hemos terminado del año. eh, Ya hemos visto tres, o sea, sobre al empezar el año sobre eh, pruebas que tenemos del Antiguo Testamento directamente para el judío, que era el mensaje, y era la prueba de Jesucristo como Mesías. El segundo tema fue la importancia de las obras que tienen para nosotros, los cristianos también, o sea, el segundo tema que hemos visto después, para nosotros, que está todo registrado en el canal o sea, para menos lo de este año, y la mayoría de los que hemos visto con Mariano y con Ezequiel, en años anteriores, 2 o 3 años anteriores. Y el tercer tema, que es sobre postura cristiana evangélica, tratando de, por decirme algo yo, basándome en la mayor cantidad de referencias bíblicas que pueda sobre el tema del día de reposo. Y lo vemos semana tal sábado pasado, le dio la tercera parte, lo digo, se dio en 3 partes, y la tercera parte, la última, fue hace 4 días, el sábado. Una sobre la opinión, o sea, la postura, con la mayor cantidad de referencias bíblicas posibles sobre el tema del día de reposo. Es lo que hay para la rama quizás, que aún dentro del cristianismo, que por ahí una opinión distinta y se respeta, pero que hace un estudio lo más exhaustivo posible, incluyendo la mayor cantidad de citas posible. Y hay algunas otras más que por ahí quizás no las haya tenido en cuenta, pero teniendo en cuenta la mayor cantidad posible, según el estudio que hice, o sea, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poder formar unos videos al parecer una doctrina, una postura específica sobre ese, que el tercero que vimos de este año. Prueba de Jesús como Mesías del Antiguo Testamento, la importancia de las obras para los cristianos y todo el tema del día de reposo. Y otro tema que se me ocurrió, que lo vimos con el grupo, con Ezequiel, con Mariano, varios grupos, sobre todo con Mariano lo vimos, pero ese tema hace unos 2 años o 3. Eh, es un tema que también es materia suele ser materia a veces de conversación, intercambio de ideas, sobre la predestinación o el libre albedrío, sobre si Dios es el que nos salva a nosotros predestinadamente, o nosotros decidimos salvar, decidimos que Dios nos salve por nuestro libre albedrío. El tema que también trae mucho hilo en el carrete. Si Dios nos elige a nosotros o nosotros le elegimos a Dios. O sea, que siempre se conversa, se intercambia muchas ideas, y empezó ese tema. Algunos lo intentan justificar a través de la Biblia también, para que de verdad que es más digno de poder ser abordado, tratado con la mayor cantidad o sea, no sustentado por ahí lo que uno puede pensar humanamente, uno de su razonamiento, su filosofía humana, sino dice la Biblia, lo que está en la palabra, y a partir de ahí, o sea, presentar una postura en base a lo que dice la misma palabra.
En base a eso, bueno, en base a ahí, voy a reformar una posición lo más bíblicamente sustentada posible. O sea, pues si realmente somos personas, lo que hemos sido salvados por Dios, que porque estábamos predestinados o porque elegimos ser salvos a través de nuestro libre albedrío. O sea, lo que también a veces suele conversar mucho y a veces de una manera intensa se suele conversar. Porque llega por eso lo que empecé a abordar, como lo hice hace unos 2 o 3 años, en el grupo cuando estábamos con Mariano, Rodrigo, varios integrantes del grupo, el grupo original. Por algún motivo después, o sea, algunos de los integrantes se fueron por ahí yendo del grupo, pero poder dar continuidad a todos los temas, incluyendo este que ya se vio para poder transmitirlo y, a través del canal de YouTube también, de todas las vías posibles, para que bueno, también viendo, o tratar de alguna manera, de sentar una postura de lo que creemos los cristianos evangélicos, ¿no? Sobre el tema. Y yo siempre vamos a hacer como todo, apelando al principio de sola escritura, ¿sí? Pero como parámetro para sentar una postura, lo que dice la Biblia, dice la palabra. Sí. Más allá de criterios humanos que podamos tener nosotros, son nuestro razonamiento o filosofía de vida, o de nuestra propia manera de pensar, o sea, tratamos de siempre, o sea, pasarnos. Bueno, un profesor mío de la secundaria, ¿no? Justifique claramente lo que afirma. Cuando nos tomaba un examen, un profesor de la secundaria, lo que tuvimos ese profesor nos decía, justifique claramente lo que afirma. Cuando nos hacía una pregunta en un examen, bueno, nosotros acá o tratamos de sentar una postura, nos usamos ese, tratamos de usar ese criterio, porque justifique bíblicamente lo que afirma. Justificar bíblicamente lo que afirmamos. Entonces, o sea, y al menos yo trato de manejarme de esa manera y la mayoría de los cristianos evangélicos intentamos hacerlo también. Así que este, yo sé que esto puede dar a diferentes tipos de opinión, por ahí otro puede opinar otra cosa. Y, también, grave, o sea, no todo el mundo, aún dentro del mismo cristianismo, no todo el mundo puede tener la misma opinión que nosotros, pero siempre tratamos de la postura, la posición que tomamos, tratamos de hacerla lo más bíblicamente sustentada posible. O sea, siempre, este, nosotros entendemos que en temas como este hay como una delgada línea, que a veces es una cuestión medio interpretativa, de a veces en determinado pasaje uno se puede interpretar una cosa, o se puede interpretar otra, y a veces con un mismo pasaje, ¿no? Puede suceder que a veces los personas de una manera lo interpretan, otro lo interpreta de otra, y pues, trato de hacer, ¿no? Que se puede interpretarlo de una manera literalista porque lo dice de esa forma, y yo siempre trato de apelar de esa manera, porque por eso si hay que apelar a una manera contextualizada, por supuesto que sí, se lo intenta hacer también. Pues, en determinado pasaje dice algo de determinada manera y lo dicen de manera contextualizada, por supuesto que hay que considerar, por supuesto, lo que se dice de manera contextualizada, ¿no? Digo, y para eso tenía varios acá el pasaje de los cuales buscaba basarme y sobre todo de algunos de los pensaba basarme en pasajes de Génesis, sobre todo bueno, al menos los primeros, pero basarme en muchos, pero al menos los primeros 2 o 3 son el libro de Génesis, en 2 o 3 capítulos del libro de Génesis. O sea,
Y luego para una introducción, después vamos a ver, o sea, cuál es la razón por la cual se dan este tipo de pasajes, porque por ahí, desde la primera impresión, por ahí uno pensaría que pudiera quizás estar relacionado con otra temática diferente, pero o sea, lo vamos a ver en esta cita de acá del libro de Génesis, se relacionan directamente al tema de los salmos. Tiene que ver con la libre elección que podemos hacer nosotros en función de lo que piensan otras corrientes por ahí cristianas, como la calvinista, por ejemplo, que piensa que como los que hemos sido salvados por Dios, se debe a que fuimos predestinados. Por lo cual se infiere que otro grupo de personas no son predestinadas para lo que vamos a ver esto, y esta postura la vamos a ver, va a ser, después ya lo que está indicado, lo que figura, establecido en la palabra. Debemos saber si esta postura es realmente validada, es que hay personas predestinadas para ser salvas y otras que no, o si realmente hay personas que consiguen ser salvas y que fue a través de la utilización de su libre albedrío, de la postura que tenemos los cristianos evangélicos. Pelan a su libre albedrío para ser salvas o no. Como Dios nos da la libre potestad de elegir el camino que cada uno quiere seguir. O sea, no interpretamos que uno esté predestinado ya desde antes de los tiempos para ser salvo o no ser salvo. O sea, es algo este, para que Dios sepa lo que va a hacer con lo que cada uno va a hacer con su libre elección es otra cosa, pero, o sea, o sea, pero si queremos que Dios da la libertad y la potestad de elegir a nosotros en el camino que cada uno quiera elegir. Pero lo vamos a ver y intentar verlo por lo menos sustentado lo mayor posible en lo que dice la palabra. Y para eso vamos a agarrar unas citas, anotaré citas creo de Génesis en los capítulos 2, 4 y 45. Los 4 y 45 de Génesis. Vamos a ver. En Génesis 2 del 16 al 17, es un pasaje que es muy conocido, que aún en ámbitos no cristianos es conocido que pasaje. Bueno, aquí uno se le menciona este pasaje a personas que no profesan la fe cristiana, les suena familiar, ¿no? ¿Verdad que Génesis 2, 16 al 17, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este, Acá le damos el primer ejemplo que nosotros podemos ver en la Biblia, el caso de Adán y Eva, en el huerto de Edén, jardín de Edén. Dios le da para elegir a todo árbol del huerto que pueden comer y un árbol que es dentro de todos los árboles que había en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que mandan no comer. Porque si llegaban a comer de ese árbol, ciertamente iban a morir. ¿Verdad? Dando un primer ejemplo. Y apoya, digamos, nosotros nuestra postura, es decir, que Dios, desde el principio de los tiempos, de la época de Adán y Eva, ya le había dado la posibilidad de libre elección a nosotros como seres humanos, como humanidad. Si no nos hubiese dado la posibilidad de elección, ni hubiese puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo hubiese puesto. Es decir, está predestinado a ser salvo, está predestinado, ¿no? Directamente no va a poner el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Es el- Sin embargo, lo puso. Era parte del plan de él
dentro del jardín de Edén estuviera el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que ellos tomaran la decisión propia de no comer de ese árbol y de comer de todos los demás árboles del huerto. De entrada, acá vemos un ejemplo del libre albedrío, ¿no? Yo hubiéramos todos predestinados, no hubiese puesto ese árbol de la ciencia. Hubiese puesto todo lo demás y ese no lo hubiese puesto. Yo contaba dentro del plan de Dios que nosotros tomáramos la decisión pues, de todos los árboles del huerto, de los que podíamos, y del árbol que no podíamos comer, que no comiéramos. Pero todavía teníamos la libre decisión de entrada a los seres humanos. ¿Sabe qué? De entrada le da la posibilidad de elegir Dios al ser humano. O sea, no es que lo predestino ya de entrada para que pudieran, porque si no, si hubiera sido así, nunca hubiese estado ese árbol de la ciencia del bien y del mal dentro del huerto del Edén. Nunca hubiese estado. Sin embargo, estuvo. Con lo cual ya en ese momento eso nos da una pauta a nosotros, que Dios nos da la libertad de elección. De si obedecerlo o no obedecerlo. Nos da la libertad de elección. Y no le voy a dar la libertad, directamente ponía todo lo demás árboles y no ponía eso. Y así lo puso por algo. Y ahí nosotros tuviéramos la libre decisión, cuidando nuestro libre albedrío, de tomar la decisión de obedecer a Dios o no. Eso ya se ve en este pasaje de Génesis 2. El pasaje de Génesis 2 es conocido, el de la fruta prohibida es conocido hasta por personas no cristianas, es conocido este relato, inclusive por personas que no profesan la fe cristiana. De la fruta prohibida del pecado, ¿no? Inclusive en ámbitos no cristianos se conoce este relato, o al menos se suele hacer mención. Bueno, esto da una pauta que Dios a cada uno nos da el libre albedrío de elegir, decir, bueno, eh, el árbol del huerto pueden comer y el árbol de la ciencia no pueden comer, pero se lo dio disponible para comer. De que puso un cerco, esto para que nadie pudiera ni siquiera acercarse, ¿no? Se podían acercar libremente a ese árbol. Que daba la orden de no comer del árbol, pero se podían acercar. El cerco que puso alrededor del árbol de la vida lo puso una vez después y lo puso sobre el árbol de la vida. A ese árbol sí le puso cerco, digo, con 4 querubines, una vez que ellos ya habían comido del árbol del bien y del mal. Pero bueno, pero acá no es un primer ejemplo de la libertad que Dios nos da a nosotros, ¿eh? A nosotros no somos seres automatizados y ya programados para actuar de una manera específica, sino que Dios nos ha dotado de nuestra libre elección, la libre de Dios para tomar el camino que queremos tomar. Que por supuesto que Dios quiere que tomemos un camino específico, que es el de la obediencia, pero da la libre elección para tomar el otro camino. Eso está testificado en el Génesis 2. Incluso este pasaje se lo conoce y se lo apela incluso en ámbitos no cristianos. Se apela a este pasaje, ¿no? De la fruta prohibida y del pecado. O sea, y eso da la pauta, ¿sabes? Este, ya tenés uno ya tiene un primer indicio de ahí de libre albedrío. Ahí no tenés un indicio de predestinación. Lo que tenés indicio ahí es de libre albedrío. Hubiese sido signo de predestinación si no ponía el árbol de la ciencia y del mal. A veces sí hubiese un signo de clara predestinación. Sin embargo, lo puso. Digo, no. Es un signo de libre albedrío, es de libre elección. Por lo cual, o sea, eso nos da una pauta que realmente, o sea, Dios tenía un plan para nosotros y el plan incluía la libre elección nuestra de seguirlo a Él y obedecerlo o no hacerlo. Pero bueno, vamos a pelear a otra de las dos citas de Génesis, una en el capítulo 4 y la otra en el 45.
Génesis 4 es el relato, el contexto del relato de Caín y Abel, cuando Caín asesina a su hermano Abel. Y, y en uno de los versículos de ese relato, de ese capítulo, de Caín y Abel, Dios sé que le dice a Caín, en el versículo 7 de Génesis 4, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Acá vemos otro ejemplo de libre albedrío. En aquel caso aplicado a Adán y Eva y en este caso aplicado a Caín. Dice, si él tomaba una buena decisión, si él bien hacía, iba a ser enaltecido. Si bien hicieres, serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Igual, se vuelve a dejar en evidencia las señales de libre albedrío que Dios nos da a nosotros. Si nosotros hacemos bien, seremos enaltecidos. Si no hiciéramos bien, el pecado está a la puerta para acecharnos y para esclavizarnos. La decisión es nuestra, si tomamos la decisión de obedecer a Dios o no, de hacer las cosas bien o no, de obedeciendo a Dios o no. Eso está dentro del marco del libre albedrío que Dios nos puso a nosotros. No dice estás predestinado sí o sí para hacer el bien y ser enaltecido. No, no, no dice. Si eres bien va a ser enaltecido y si no hice bien, el pecado va a estar a la puerta para esclavizar. Dice, eso es una señal de libre albedrío, no de predestinación. Dice, estás predestinado a hacer el bien y a ser enaltecido. No, no dice. Dice, si bien hiciere, seréis enaltecido y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de. En otras versiones de la Biblia dice, tú lo puedes controlar, digamos. En otras en versiones como la internacional. Dice que nosotros tenemos la facultad de poder controlar, quizás cuando nos sentimos por ahí tentados, quizás, o muy incitados, quizás, a cometer actos de desobediencia, podemos controlar nuestra voluntad de tal manera de no cometer los actos de desobediencia y permanecer obedientes. Nosotros tenemos la facultad para hacerlo, aún sintiéndonos tentados a hacer lo contrario. Como dice, como dice tú te enseñorearás de él. Mirá, que nosotros tenemos la facultad de enseñorearnos sobre el pecado y no que el pecado se enseñoree sobre nosotros. También es parte de nuestro libre albedrío. Y lo estableció Dios acá en Génesis 4:7. O sea que nosotros tenemos la facultad, la potestad de poder decidir, aún estando bajo presión y bajo tentación a decidir de una manera, o sea, desobedeciendo a Dios, aún así tenemos la facultad de poder sobrellevar cualquier presión o cualquier tentación y poder optar por obedecer a Dios y por lo tanto ser enaltecido. Nosotros, si no, Génesis 4 eh, es un claro indicativo según esta interpretación del libre albedrío que Dios nos da. Tanto en Génesis 2 como Génesis 4 son indicativos de libre albedrío, no de predestinación. Si Caín no hubiera estado predestinado para ser, no hubiese nunca matado a veces. Tampoco. No está predestinado, ¿no? Él decidió por voluntad de él. Ya de Dios, ya lo tenemos, o sea, tanto para la salvación como para cualquier otra cosa, o para obedecer a Dios, ¿no? El libre albedrío nosotros lo tenemos, tanto para la salvación como para cualquier otra área. Se puede, lo que se deja ver, por lo menos, interpretación de manera clara en Génesis 2 y Génesis 4, las dos primeras citas bíblicas, en los ejemplos de Adán y Eva, y de Génesis 2, y en el ejemplo de Caín, de Génesis 4. Eso es un claro ejemplo que Dios nos da libre albedrío a nosotros, después nosotros elegimos por voluntad nuestra, pues, utilizarlo de la manera que queramos nosotros utilizar, obedeciendo a Dios para ser enaltecidos o tomando el camino opuesto, de esa manera,
termine como dice Génesis 4, acechando el pecado y de una u otra manera esclavizándonos. El pecado de alguna u otra manera lo termina esclavizando. Este, pero, o sea, Dios nos da la libre facultad y potestad y posibilidad de poder elegir un camino o el otro. Son claros signos que ya desde el primer libro de la Biblia se ven, desde el Génesis. Nosotros somos facultados con el libre albedrío, ¿no? Predestinados para actuar de una manera específica, o programados o automatizados para actuar de una manera. Pero Dios nos ha dotado de libertad, libertad de elección, tanto para nuestra salvación eterna como para cualquier otra área. O sea, nos dio el libre facultad de elección, ¿no? Y yo, al menos en las dos citas que hemos estado en ver, y una tercera en Génesis 45, 45 del 5 al 8, es otro de los pasajes que leemos de Génesis 2 y de Génesis 4, que hay un tercero de Génesis, sobre este tema también, en el capítulo 45, los versículos del 5 al 8. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, no, o sea, no os entristezcan en el castellano de ahora, ni les pese de haberme vendido acá. Está dando José a los hermanos de él, que lo habían vendido cuando él era joven. Después, a la postre, a posteriori, después él termina siendo el vice faraón de Egipto, ¿no? El segundo del faraón. Y era en esa situación que él, como vice faraón, le está hablando a los hermanos que habían venido a él, para los mismos que lo habían en su momento entregado, lo habían venido a él a raíz de que la región en donde estaban los hermanos y donde había estado José originalmente estaba pasando hambruna. Y en esa situación de hambruna van los hermanos de José a pedir de ayuda como vice faraón ahí de Egipto para los propios hermanos de José hablándole a sus propios hermanos. Ahora pues no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Así que, pues no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Yo, si bien aparentemente si uno lo lee así de primera impresión, daría la sensación como que Dios, este, como que de alguna manera se orienta el mensaje quizás hacia otra dirección. Aparentemente, si uno lo lee de primera movida, aparentemente tendría otra orientación acá en el mensaje de Génesis 45 comparado a Génesis 2 y 4. Cuando uno lee este pasaje, sobre todo el versículo 8, dice así, pues no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda la casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto, sino que tenía que ver con un plan de Dios, para el cual utilizó a los hermanos. Ah, el hecho de que Dios haya utilizado a los hermanos no invalida el hecho de que los hermanos tuvieron el libre albedrío para hacer lo que hicieron. O sea, esto ven, es una prueba de que Dios se vale hasta de nuestro libre albedrío para ejecutar sus planes, inclusive de nuestro libre albedrío. Este, Imagina que el plan de Dios se hubiese ejecutado de poner a colocar a José en la posición de vice faraón de Egipto, con o sin la intervención de los hermanos. Y en ese caso fue con intervención de los hermanos, pero
Pues si los hermanos no hubieran decidido hacer lo que hicieron, lo hubiese hecho de otra manera. Digo. Yo creo que fuera todo formó parte de un plan de Dios, que lo pudo haber utilizado a ustedes como hermano mío o a otra gente. Lo, eh, que si no era a través del libre albedrío de ustedes, hubiese sido a través de otras formas. Pero el plan era que, eh, de alguna u otra manera, el plan de Dios que Dios tenía para con José específicamente era que terminara en esa posición como administrador de la economía egipcia, como segundo del faraón, como vice faraón, vamos a decirlo, por decirlo de una manera. El plan de Dios era ese. Y si no usaba a los hermanos para ejecutar ese plan, hubiese usado a otra gente. En ese caso usó el libre albedrío con el cual los hermanos decidieron venderlo a José. Que si los hermanos no hubiesen ejecutado, no hubiesen hecho lo que hicieron a través de su libre albedrío, hubiese sido de otra manera. Dios lo hubiese ejecutado de otra manera. Dios los planes los ejecuta de la manera que le parece mejor. Si no los ejecuta de una manera, lo va a terminar ejecutando de otra. La cuestión es que Dios los planes los ejecuta. Ya ha sido a través de los hermanos o de otra forma. A través del libre albedrío de los hermanos o de otra manera. O sea, esto no, lejos de invalidarlo, lejos de invalidar el libre albedrío de los hermanos. Significa que Dios está inclusive por encima del libre albedrío de las personas. Dios, si tenía un plan con José, lo iba a ejecutar. Para eso se valió del libre albedrío de los hermanos, de haberlo vendido. Si no hubiese sido de esa manera, hubiese sido de otra. Si los hermanos no decidían venderlo a José, hubiese sido de otra manera, que Dios se la hubiera arreglado para ponerlo a José como vicefaraón de Egipto. Si no hubiera sido de esa manera, era de otra. Pero yo que el plan de Dios iba a ejecutar. O sea, Dios no me envió delante de vosotros, o sea, no me enviaron ustedes acá, sino Dios. O sea que implícitamente, si no hubiera sido por ustedes, hubiera sido por otra gente, pero yo hubiese terminado acá porque era el plan de Dios que terminara como administrador de la economía egipcia. O sea, porque Dios tenía un plan para conmigo, y en ese caso se valió de los hermanos, y quizá por tener envidia de él o alguna cosa, decidieron venderlo como esclavo, ¿no? Y sacándolo de la familia. Después diciéndole, o sea, al padre, a los hermanos, ¿cómo se llama? A Jacob, diciéndole que lo había agarrado un animal y que lo había matado, una cosa que le inventaron, un cuento que le inventaron después al padre, a Jacob, o sea, haciéndole creer como que había muerto cuando en realidad ellos lo habían venido como esclavos, ¿no? Y bueno, eso, por tenérselo de él. Si ellos no hubiesen hecho caso del libre albedrío que tenía, si ellos no hubiesen actuado según su libre albedrío y no hubiesen decidido hacer lo que hacían, Dios lo hubiese hecho de otra manera. Quizás no incluyendo a los hermanos, incluyendo a otra gente, en vez de incluir a los hermanos. Si no era a través del libre albedrío de los hermanos, hubiera sido de otra manera. En este caso, usó el de los hermanos. Si no, hubiese usado otro. Eso, lejos de invalidarlo, esto lo que afirma es que los planes de Dios se cumplen. Este, Para eso Dios se puede valer hasta del libre albedrío de las personas, para ejecutar sus planes. Pero no anula el libre albedrío, sino esto habla de que Dios está inclusive por encima del libre albedrío de las personas, para ejecutar sus planes. Y lo según la interpretación que se puede dar acá en este pasaje de Génesis 45. O sea que si este pasaje se lo pretende usar para anular el libre albedrío, esto lo que hace es reafirmar que los planes de Dios se ejecutan, inclusive por encima del libre albedrío o de las decisiones que tomen las personas. O sea, eso es
lo que reafirma más que nada este pasaje es eso, o sea, que no enviaron ustedes, sino Dios. O sea, no fue por obra de ustedes, sino de Dios, que los utilizó a ustedes. Y si no los utilizaba a ustedes, utilizaba a otra gente. Entonces, el plan era que yo terminara acá como vicefaraón, ¿no? Dios, según, digamos, lo que voy a interpretar, o sea, lo cual no invalida el hecho de que Dios utilizó el libre albedrío de los hermanos de José. Bueno, que ver por la duda, saber unos 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 27, 29, 25, 25. Vamos a usar, son tres pasajes. Vamos a ver en Josué, que es el siguiente libro, o en Deuteronomio, perdón, Deuteronomio. En Deuteronomio, particularmente porque tengo una buena cantidad de pasajes sobre el tema del libre albedrío, que es un tema que amerita tratarse y abordarse con la suficiente, o sea, el suficiente desarrollo, porque no que realmente puedo ver tres pasajes, creo que son tres, uno, dos, tres, sí, los capítulos 4, 11 y 30 de Deuteronomio. 4, el capítulo 4, 11 y 30 de Deuteronomio. Y en el caso de Deuteronomio, capítulo 4 es un solo versículo, los otros dos son, y pues los dos son de Deuteronomio 11, son tres versículos y el 30 es un versículo solo. No, son relativamente cortos los tres versículos, los tres pasajes de Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, eh, los tres pasajes de Deuteronomio, el primero, el capítulo 4, y el versículo es el 29, dice, pero si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares con todo tu corazón y de toda tu alma. Es otro de los indicativos que hablan acá del libre albedrío que tienen las personas, que tenemos. Entonces, decidir, o sea, sobre la- el camino que nosotros queremos seguir. Y buscar a Jehová, bueno, si nosotros buscamos a Jehová, lo vamos a ver. Se tiene que poner una condicional. No dice que de cualquier manera, de cualquier forma, de que, bueno, cualquiera sea la decisión que tome, vas a terminar encontrando a Jehová, ¿no? Lo va a Jehová, lo vaya a Jehová si lo encuentras, si lo buscas. Es decir, de allí buscar a Jehová tu Dios, lo hallarás, y lo buscar de todo tu corazón y de toda tu alma. De todo corazón y de toda nuestra alma. Buscamos a Jehová, lo vamos a ver. Y habla de que una actitud deliberada de uno de buscar a Jehová. Como consecuencia de buscar a Jehová, uno lo hace. Dice, de cualquier manera que vos, o sea, con cualquier decisión que tome, vas a terminar hallando a Jehová. No, 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 lo vas a hallar si lo buscas. O sea, y eso habla de una decisión que uno deliberadamente toma de buscar a Jehová de todo el corazón y de toda el alma, de tal manera de poder hallar a Jehová. No es hablar de una decisión de uno, de que uno automáticamente lo va a hallar a Jehová, haga lo que haga, va a terminar hallando a Jehová, encontrándolo, no. Se va a encontrar si uno deliberadamente, por decisión propia, decide buscar a Jehová. De esa manera uno lo halla, lo encuentra. Pero para poder cumplir lo segundo, hallar a Jehová,
Ese es cumplir lo primero de buscar a Jehová. Acá aclara la forma en la que lo hay que hacer de todo el corazón y de todo el alma. Pero que la rescata sobre todo es el hecho, o sea, el hecho de hallar a Jehová no es algo espontáneo que sucede de manera automática, o sea, este, sin ninguna injerencia nuestra, ¿no? Es decir, surge como consecuencia, según lo que Deuteronomio 4 dice, de buscar a Jehová de todo el corazón y de toda la alma, como consecuencia uno lo halla a Jehová, como consecuencia de que uno lo busca a Jehová. Entonces, digo que nosotros tenemos la libre facultad de elección, aún estando bajo una naturaleza inclinada al pecado, tenemos la decisión de no actuar según nuestra naturaleza inclinada al pecado, sino de tomar la decisión de buscar a Jehová y hallarlo. Oye, Deuteronomio 4 está hablando de después de la caída de Adán y Eva, no está hablando antes, sino después de la caída de Adán. Diría que si nosotros decimos buscar a Jehová, aún después de haber caído en pecado, de tener una naturaleza inclinada al pecado, una naturaleza caída, aún en esas condiciones tenemos la facultad de buscar a Jehová y hallarlo, aún en esas condiciones. Tenemos la facultad de poder encontrar a Jehová si realmente de todo corazón y de toda nuestra alma lo buscamos, lo vamos a encontrar. Como dice Deuteronomio 4:9. El ser humano ya estaba caído. Él no se lo dijo a Adán y Eva antes de que cayeran. No se lo dijo en Génesis 2. Entonces, no, eso es el Deuteronomio 4 que es posterior a Génesis. Entonces, aún estando en una naturaleza caída, la humanidad tiene la posibilidad de buscar a Jehová Dios y hallarlo. A eso le habla, ¿sí? O sea, aún estado influenciados por una naturaleza caída, los seres humanos tenemos la facultad de libre elección de buscar a Dios o no. Nosotros tenemos la libre facultad de elección para poder hacer. Este, Pero lo que pasa es que este es uno de los, que según la opinión mía, ¿no? Uno puede tener otra opinión diferente, quizás otras personas, que más ilustra nuestra facultad de poder elegir. Este, si seguir la voluntad de Dios o no seguir. Uno de los pasajes más ilustrativos son los dos versículos que voy a, los dos pasajes que voy a nombrar, Deuteronomio 11, capítulo 11 y capítulo 30. Los capítulos 11 y 30 de Deuteronomio son uno de los más ilustrativos de la facultad de libre albedrío que tenemos los seres humanos. De los pasajes que mejor lo ilustra son estos dos pasajes. Por un lado, el del capítulo 11, que son 3 versículos, del 26 al 28, que dice: He aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeren los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les prescribo hoy, y la maldición, si no oyeren los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y se apartaren del camino que les ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Es uno de los que más ilustran la facultad, la libre facultad de elegir que tenemos los seres humanos. Acá Dios lo muestra de manera clarísima. Lo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Pero más claro hay que echarle un poco de agua mineral. O sea, más claro es imposible. Lo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyen los mandamientos de Jehová, que son efectivos, y la maldición si no los oyen. O sea, ya es más clarísimo, es imposible. O sea, claro, ahí no hay predestinación a que hay unos que están predestinados para bendición y otros para maldición. Pongo hoy delante de usted, como diciendo, hoy te pongo 2 platos de comida, uno de arroz y otro de fideo. Ay, no, está utilizando una metáfora gastronómica, pero bueno, o sea, te doy 2 cosas para elegir. Te pongo hoy delante de vos 2 cosas para elegir. O la bendición o la maldición.
Ese es uno de los mejores ejemplos, por eso digo, de la Biblia es uno de los mejores ejemplos, Deuteronomio 11, y el que vamos a ver después, que es muy similar a este, Deuteronomio 30. Pero son dos ejemplos clarísimos de que Dios nos da la deriva a nosotros. Yo pongo delante tuyo la bendición y la maldición. La decisión es tuya. La bendición o la maldición. El bien o el mal, la decisión tuya. No es que no, no, predestinado uno por el aspecto de la voluntad de Dios para ser de bendición y otro por la voluntad de Dios son predestinados para maldición. No, no hay gente predestinada para bendición y predestinada para maldición. Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición para que ustedes elijan. Sí, sí, es decir, oye, el hecho de la bendición y la maldición está condicionado al oír los mandamientos, que oír significa guardar los mandamientos, o la maldición si no oyen los mandamientos ni se apartan del camino que les doy. Por lo cual, o sea, si uno permanece dentro del camino de Dios, tiene bendición; si uno se desvía del camino de Dios, tiene maldición. Está más claro, imposible. O sea. Por lo cual, o sea, ¿dónde está el libre albedrío ahí? En el hecho de oír o no oír los mandamientos de Dios, de guardar o de no guardar los mandamientos de Dios. Ahí está el libre albedrío. Como consecuencia de eso, uno tiene bendición o maldición. El libre albedrío está el hecho de guardar y de seguir los mandamientos de Jehová o no. Y eso es algo que uno lo decide, aún estando influenciado por una naturaleza caída, pero aún estando influenciado por esa naturaleza caída, uno tiene facultad de libre elección de poder guardar o no los mandamientos de Dios. Y como consecuencia de eso, experimentar la bendición o la maldición. Ese es uno de los pasajes más que se pueden, de la Biblia más ilustrativos sobre el tema del libre albedrío. Te pongo delante de ustedes, como es alguien que te pone justo en el momento en que dos caminos se bifurcan, se dividen. Bueno, yo te llevé hasta acá, y acá tenés dos caminos, uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno la bendición, otro la maldición. Uno decide el camino que toma. Uno decide oír y guardar los mandamientos y obedecer los mandamientos de Jehová. Está en el camino de la bendición. Si uno decide no hacerlo, está en el otro camino, en el de la maldición. Y eso da la pauta de que Dios nos ha dotado de la capacidad de libre elección. Pues si no, no diría esto. Si no diría, ya hay gente predestinada para bendición y gente predestinada para maldición. Y no lo dice. Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyen los mandamientos de Jehová, la maldición si no los oyen. Dice, está clarísimo ahí, o sea, ahí no hay predestinado. Yo no veo posible la manera de interpretar la predestinación. Lo único que veo posible de interpretar ahí es el libre albedrío, ¿no? O sea, en la capacidad de elegir entre la bendición o la maldición, ¿no? Y yo si no escucha y guarda los mandamientos de Jehová, y la maldición si no los escucha ni los guarda. O sea, es una cuestión de decisión propia que uno toma. La cuestión es que uno está predestinado a bendición y otro a maldición, ¿no? Por lo menos es uno de más. Y hay un pasaje análogo muy parecido a este, y dice Deuteronomio 30:15, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo mismo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, es una elección, una libre elección que Dios le da a uno. O sea, no es algo que viene predestinado porque que uno ya está programado de una manera, o sea, informatizada, uno ya está robotizado de una manera, programado para vivir en maldición o en bendición, ¿no? Es algo que
Es decir, según la voluntad de uno de guardar o no los mandatos. En Deuteronomio 30, 19, 4 versículos más adelante del mismo capítulo de Deuteronomio 30, el 19 lo dice de manera más clara. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia, o para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Ahí no hay lugar posible para predestinación. Si uno escoge, no hay predestinación. Y decir, la predestinación tuviera lugar y dice, a la tierra y a la tierra llamo por testigos que tengo predestinado para unos la vida y para otros la muerte, para unos la bendición y para otros la maldición. Eso no es lo que dice Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos que les puse delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le van a después el mandamiento indicativo de escoger la vida para que vivan ustedes y sus descendencia. Cuando dice escoge pues la vida, significa, o sea, que es una facultad que uno tiene y libre de elegir. Si fuera ya algo predestinado, no diría escoge pues la vida. Si él ya tiene predestinado lo que cada uno va, el camino que cada uno va a tomar, no diría escoge pues la vida. Si se da el imperativo de elegir, es porque la persona tiene la facultad de elegir entre la vida o la muerte, entre el bien y el mal. Tiene la facultad de elegir la persona. Es una persona que ya está robotizada y automatizada para elegir de una manera o de otra, ¿no? Dios nos ha dotado de la libre capacidad de elección a cada uno de los seres humanos del camino que queremos tomar respecto de la salvación eterna y de cualquier otro tema. Nos dio la libertad y la facultad de poder elegir. No es algo que está sujeto a la voluntad, al aspecto de la voluntad de Dios. ¿No? Si no, no diría, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si no, Deuteronomio 30, 19 no lo diría. Si cada uno tuviera predestinado a bendición o a maldición, a vida o a muerte. No, no. Y si sigue pues la vida, porque la persona está facultada para poder elegir entre la vida o la muerte. Por él está implícito el libre albedrío, que la persona tiene de elegir entre el bien o el mal. Te voy a predestinar, no lo diría, Deuteronomio 30, 19. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí, sí. Si no, no lo diría. Si hubiera ya gente predestinada a bendición o a maldición, no diría eso la Biblia. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Significa que Dios a los seres humanos nos ha dotado de la libre capacidad de elección entre el bien o el mal. Pero siempre, o sea, cada conclusión a la que nosotros, uno como cristiano evangélico, a que decidí, o sea, tuvimos las charlas con Mariano y Ezequiel también, siempre lo tenemos que decir, estamos de, más que nada de desarrollar o de explicar, es basado en lo que dice la Biblia, no en lo que dice nuestra propia opinión personal o nuestra filosofía o lo que nosotros podamos creer, pero lo que nosotros podemos creer es falible, puede estar equivocado. Nosotros creemos que la regla, el parámetro el infalible que nosotros tenemos es el de la palabra. Está en la escritura y todas las personas que narraron la escritura lo hicieron inspirado por Dios. Por lo tanto, nosotros creemos que la mayor y única regla infalible de fe, moral y doctrina es la palabra, lo que dice la escritura. Por eso es que siempre todo lo que decimos lo tratamos de hacer basados en lo que dice la escritura, no lo que uno pueda creer o inferir o suponer de una manera humana, sino de lo que uno dice. Deuteronomio 30, 19 dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, que porque tenés la facultad de elegir entre la vida o la muerte, entre seguir o no los mandamientos de Jehová. Ahí va a ser, uno está dotado con esa capacidad de libre albedrío. ¿Sí? No dice
Me pongo delante de ustedes como testigos que ya tengo gente predestinada para la bendición y gente predestinada para la maldición. No dices, te cojo que le pongo por testigo delante de ustedes que pongo delante suyo la vida y la muerte. Y seguido a eso le dice, escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. En el momento que le dice, escojan la vida en la predestinación, ahí pierde todo lugar, pierde toda posibilidad de tener lugar. O sea, en el momento que le da una directiva de elegir, es porque no hay predestinación. Si hubiera predestinación, no elige nada la persona. Ya está predestinada para lo uno o para lo otro, no está predestinada. Y si demanda elegir, es porque no está predestinada, no es, es porque tiene la libre facultad de elegir un camino o el otro. Exacto. No porque esté predestinada, sino porque tiene la libre capacidad de decidir, elegir, aún estando influenciado por una naturaleza dañina, como el momento que, o sea, a la guía de corrieron el árbol, como vimos recién de la ciencia de bien y del mal. Nosotros estamos influidos por una naturaleza caída, pero eso no nos ha quitado nuestra facultad de decidir el guardar o no los mandamientos de Jehová. No nos quitó esa facultad. Este, Eso se puede ver en todos los libros que hemos visto, tanto en Génesis como en Deuteronomio. Puede muy claramente, o sea, son cosas que siempre las conclusiones que uno saca, siempre las trata de sacar según lo que dice la palabra. Yo creo que hay un pasaje que es terminante en ese sentido, de Deuteronomio 30:19, porque es un imperativo. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ya, eso es categórico, ya ahí la predestinación, no hay lugar donde meterla, la predestinación. Se escoge pues la vida para que vivas tú. Tiene razón de ser ahí la predestinación. Ahí es libre albedrío o libre albedrío, no hay otra. Creo seguro lo que uno puede interpretar de lo que está en Deuteronomio 30:19. Yo según lo que, por lo menos se puede leer según lo que está establecido ahí. Hasta ahora lo que vimos fueron 6 pasajes, vamos a ver alguno que otro más. eh, que son cortos porque son 2 versículos solos. Josué 3 y Josué 15. Por la unidad vimos varias de Génesis y varias de Deuteronomio. Como digo, la que más hay que quedarse es la de Deuteronomio 11 y Deuteronomio 30, que son categóricas sobre el libre albedrío, sobre la libre capacidad de elección que tienen las personas de elegir el bien o el mal. Creo que los capítulos 11 y 30 de Deuteronomio son más que categóricos. En ese sentido, lo vemos en Josué 3:10, dice, y se añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que él echará delante de ustedes al cananeo, el eteo, el ebeo, el pereceo, el jerjeseo, el amorreo y el jebuseo. Y en Josué 15:63 dice, pero a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Quedó, y ahora más que nada la, sobre más que nada más que el hecho que se describió recién en Deuteronomio de la capacidad de libre elección, lo que habla acá de Josué son sobre las consecuencias que tiene o que puede llegar a tener el escoger un camino o el otro.
porque dependiendo si uno escoge un camino o el otro, es que uno va a tener una determinada consecuencia, bueno, y se dice, a veces Josué en el versículo, el capítulo 3, versículo dice, y en esto van a conocer que el Dios viviente está en medio de ustedes. Echará delante de ustedes a todos los extranjeros, a todos los extranjeros que se mueven, los que no son israelíes. El hecho de que el Dios viviente estuviera en medio de ellos, quedaba sujeto a que ellos permanecieran obedientes guardando los mandamientos. Que ellos escogieran el camino de la bendición. O sea, si ellos escogían el camino de la bendición, eh, 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 como consecuencia, Dios iba a estar en medio de ellos e iba a echar delante de ellos a todos los pueblos extranjeros que quisieran tomar la tierra de eh, ahí señala toda una cuestión, o sea, entrar en detalles, ahí ven todos los pueblos que eran extranjeros a los israelíes, pueblos que eran denominados gentiles, vamos a decirlo, o sea, que no eran israelíes, que no eran del pueblo escogido de Dios. Y en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Era como consecuencia, digamos, de la libre elección que uno puede tomar, así como el hecho de una consecuencia que tuvieron también el hecho de que los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlo y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. De consecuencia, determinadas cosas en las que los israelitas tomaron el camino correcto, hubo épocas de los israelitas tomaron el camino correcto y hubo otras épocas en las que muchas ocasiones en las cuales los mandamientos de Jehová los israelitas no los guardaron. Consecuencia, hoy y te da la pauta de que según la decisión, en ese momento, las decisiones que en ese momento tomaba el pueblo israelita, iba a tener una consecuencia o la otra. Acá vimos, acá lo que le da es la advertencia, pues, en el capítulo 3. En esto van a conocer que Dios viviente está con ustedes, en medio de vosotros, que le echará delante de uno. La manera en la que iban a saber si Dios realmente estaba en medio de ellos es que y él iba a echar delante de ellos a todos los pueblos extranjeros. Como consecuencia, después le da, o sea, además de darle la advertencia, pues como una suerte de diagnóstico, después que le da en Josué 15, dice más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojar. Ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá, ¿no? Significa que hubo determinadas cuestiones en las cuales los israelitas optaron de buena manera y hubo otras cuestiones en las cuales no optaron de buena manera. Y por no haber optado de buena manera tuvieron determinadas consecuencias. Entre ellas, una de las que hubo en ese sentido fue el hecho de que uno de los últimos pueblos que después terminaron quedándose por completo después cuando a medida que fue pasando la historia, eh, eh, se fueron apropiando por completo de la tierra de Jerusalén. El último de los pueblos, el que logró resistir y que logró quedarse en Jerusalén, fueron los jebuseos. En ese momento, los jebuseos no habían podido ser arrojados fuera de Jerusalén por los israelitas, causa que, de alguna manera, los israelitas, en algunas de las decisiones que habían tomado, en, en algunas cuestiones habían elegido tomar este, decisiones acertadas y en otras las decisiones que tomaron no fueron tan acertadas. Por consecuencia de eso, incluso tuvieron consecuencias peores después, o sea, incluso en la historia de Israel,
inclusive relata que han tenido consecuencias peores, inclusive que han llegado a ser esclavos, inclusive a posteriori, después llegó a haber hambruna en toda Jerusalén, incluso llegó a haber, inclusive que se llegaban inclusive a comerse los bebés, inclusive llegaron a un estado que era de calamidad, que era a causa de haber desobedecido, de haber tomado el camino de la maldición. Es consecuencia del libre albedrío que cada uno, o sea, con el cual estamos facultados los seres humanos. El libre albedrío, como consecuencia de ese libre albedrío, tiene determinado tipo de consecuencias que uno tiene, o sea, de bendición o de maldición para la vida de uno, según si uno decide o no guardarlo. Entonces, esto inclusive se puede ver reflejado en el propio pueblo de Israel, como acá en el libro de Josué y en muchos otros libros de la Biblia, en el Éxodo, cuando cayeron a mano de los egipcios, este, cuando vino toda la hambruna posterior que está creo, en Esdras, en Nehemías, en Lamentaciones, o sea que están escritas a todo el periodo de hambruna que pasó Jerusalén, al punto que se comían hasta los bebés. De la situación calamitosa en la que estaba Jerusalén, a causa de haber desobedecido a Dios, de haber tomado el camino de maldición. Así como pasó por muchas otras épocas de bonanza y de prosperidad y de abundancia a causa de tomar el buen camino de la bendición. Que tiene que ver con el libre albedrío, la libre elección, que se puede ver inclusive, o sea, de toda la Biblia se puede ver. Pues, ¿no? Y cada uno toma la decisión de sí mismo de seguir un camino o el otro, según o sea, haciendo uso del libre albedrío que uno tiene. O sea, no es una cuestión de que uno sale estaba predestinado, que iba a caer en una hambruna y se iban a comer hasta los bebés en Jerusalén. No, eso no estaba predestinado. Eso fue una consecuencia del decisión que había tomado en su momento el pueblo de Israel. No se podía desligar el pueblo de Israel, no, porque estamos predestinados por Dios, ¿no? Ese era como que, o sea, desligarse de la responsabilidad y de las decisiones propias que había tomado el propio pueblo de Israel. O sea, que no era algo que se podía desligar el pueblo de Israel de las consecuencias. Bueno, vamos a ver el penúltimo por hoy. Pues la verdad es que tengo muchos pasajes sobre este tema, pero bueno, la verdad. Acá, uno de los pasajes que profetizan sobre uno de los mayores siervos que tuvo en general toda la historia de la iglesia, de la congregación de Dios, de la congregación de los santos, de los fieles, tanto la de la antigua alianza como la de la nueva. Uno de los mayores hombres de Dios que tuvo la historia. Está anticipado, no sé si profetizado, pero por lo menos anticipada su llegada, acá en 1 Samuel 2:35. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ahí habla que Dios iba a proveer, ¿a cuál? Tiempos cuando el primer rey que había sido puesto, designado por Dios, que era Saúl, había caído en desobediencia. Dios toma la decisión en algún momento de proveerse de alguien que fuera, lo que dice acá en 1 Samuel 2:35, que este, pues un sacerdote fiel conforme a mi corazón y a mi alma, y que puede dedicar de casa firme y que anduviese delante del ungido todos los días. Claro, que se iba a proveer de alguien con esas características, consecuencia de los actos de desobediencia que había cometido Saúl. Él se iba a proveer de alguien con estas características que después se infiere de una manera muy clara que es David, rey David, que está profetizado o anticipado por lo menos acá en 1 Samuel 2:35. Así como Saúl utilizó su libre albedrío de una manera equivocada, y a causa de eso, Dios decide proveerse de alguien
que pudiese usar su libre albedrío de una manera acertada, como por ejemplo David, o el que terminó sustituyendo como rey de Israel a Saúl. ¿Vale? Ahí además se puede ver otro contraste de libre albedrío también, porque los dos tenían libre albedrío, Saúl y David. Uno lo usó de una manera, el otro lo usó de otra, con los consecuentes resultados muy disímiles en el caso de uno, de Saúl, que terminó incluso atentando contra su vida en el final de su vida, ¿no? En contraste con el que tuvo David. Logró reinar durante 40 años con una prosperidad y una abundancia enorme. Por eso habla de una diferencia de la manera en la cual una persona usó el libre albedrío, Saúl con sus consecuencias, que usó de una manera, y, lo otro, y la otra persona, David, que lo utilizó de otra manera con otras consecuencias. Pero ambos tenían el mismo camino de bendición y de maldición delante suyo. Lo tenía Saúl y lo tenía David. O sea, Saúl tomó un camino, David tomó el otro. Pero era, o sea, ambos tenían lo mismo en común. Les había sido puesto enfrente de ellos la bendición y la maldición, como dice Deuteronomio. Más que Saúl decidió de una manera y David decidió de otra. Como dice acá, esas son características descriptivas del rey David, ¿no? O sea, yo lo que fiel conforme a mi corazón en él, tendrá adelante mi ungido todos los días, siguiendo los mandamientos. La descripción clara que está haciendo de David, que a diferencia de Saúl, que ha tomado el otro camino diferente, o sea, no guardando los mandamientos de Jehová, el camino de la maldición, David decidió por voluntad propia guardar los mandamientos de Jehová y por lo tanto tomar el camino de bendición. Pero la opción de tomar entre un camino y otro la tuvieron los dos, tanto Saúl como David. Es un ejemplo claro de libre albedrío, ahí no dan. Estaba predestinado Saúl a hacer una cosa y David a hacer la otra, ¿no? Cada uno usó el libre albedrío como, sí, cada uno lo utilizó de la manera, según la personalidad que tenía cada uno, según la libre elección de cada uno, decidió utilizarlos, tanto Saúl como David. Bueno, hoy creo que va a ser el último para no estirarla mucho. Y es la última de Segunda Samuel 7. Debemos ver hoy son dos pasajes que están interconectados, ¿no? Pero vamos a ver los dos como consecuencia de que acá en el caso del rey David, si él fue un hombre comparativamente a Saúl, que fue mucho más obediente, que con un corazón mucho más agradable a Dios, especialmente. Estudiando el caso de David, vemos que aún siendo un hombre con un corazón mucho más conforme al de Dios que el de Saúl, fue un hombre que, o sea, como que se puede inferir, o sea, en uno de los pasajes, que uno de los, vamos a decir, errores o los tropiezos que cometió fue tomar a una mujer, no me acuerdo cómo era, la esposa de Urias, no me acuerdo cómo era, pero no me acuerdo el nombre de la mujer. Betsabe, no me salía el nombre, Betsabe. Un error como lo puede cometer cualquiera, ¿saben? Aún siendo alguien que fuera conforme al corazón de Dios, pero David cometió esos errores, ¿no? Aún a pesar de ser alguien, y acá lo vamos a ver,
lo que Dios le promete de alguna manera a David, una vez que había sido ungido como rey, en reemplazo de Saúl, en Samuel, segunda Samuel 7:11, que le dice: desde el día que puse jueces sobre el pueblo de Israel, y a ti, hablando de Dios a David, te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará caso. Esto fue lo que dijo antes de que David cometiera, o sea, el pecado de tomar la mujer de Urías, de Betsabé. Eso fue lo que dijo antes, le había hecho una promesa a causa de haber sido 100% obediente o mucho más obediente que Saúl, por ejemplo, que haber usado el libre albedrío mucho mejor que lo que lo utilizó Saúl, le había dado esta promesa. Iba a dar descanso de todos los enemigos, iba a tener durante su reinado, iba a haber una paz absoluta en el reinado cuando él estuviese a cargo de toda la casa de Israel. Esa es una de las promesas que él le había hecho cuando había sido ungido como rey, a causa de haber sido mucho más obediente de lo que había sido Saúl. Ahora vamos a ver en 2 Samuel 12:10, 5 capítulos después, cuál es la consecuencia que David tiene por haber tomado a Betsabé como esposa, era una mujer ajena que ya estaba casada. En Samuel, 2 Samuel 12:10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Esto se lo dice 5 versículos después, que le había prometido que le iba a dar descanso de todos los enemigos. 5 capítulos después le dice: no se apartará jamás de ti, de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y otro de los ejemplos acá del libre albedrío también. No estaba predestinado la vida a tomarla hasta a Betsabé, una mujer casada, a tener relación sexual con una mujer casada. Eso está predestinado, es producto de su libre albedrío. Así como por su libre albedrío había tomado un camino mucho mejor que el de Saúl, y por lo tanto había sido coronado como rey, también tuvo su propia consecuencia para su vida por su error de haber tomado a, a Betsabé que era una mujer que estaba casada, como su esposa. Desde que en un momento le hace una promesa de que iba a tener descanso de todos los enemigos, de la cual se retrotrae desde el momento en que David cae, o sea, que el pecado cae, o sea, tenía relaciones sexuales con una mujer casada, con Betsabé. Después vemos en la historia que además, para no dejar ninguna evidencia, además lo manda a matar a Urías, también, o sea, para completar toda la operación que hizo, para hacerla completita. Pero aún así siguió un hombre conforme al corazón de Dios, y que a comparación de Saúl fue un hombre mucho más obediente. Utilizó mucho mejor el libre albedrío que lo que había hecho Saúl. Aún con todos esos errores que había cometido David, lo consideraba más apreciable a sus ojos que Saúl. Acá vemos también otra consecuencia del libre albedrío, ¿no? O sea, la promesa que iba a dar descanso estaba condicionada a que se mantuviera dentro de lo que era el camino de bendición. O en algún momento toma la decisión equivocada de tomar a Betsabé, una mujer casada, como su esposa. En ese momento la promesa se le retrotrae, dice: jamás se apartará de tu casa la espada, cuando le había prometido que le iba a dar descanso de todos los enemigos. Pero significa, o sea, el libre albedrío cada uno lo tiene, como en el caso anterior que vimos, corporativamente de todo el pueblo de Israel, lo vemos acá con el rey David, que conducía al pueblo de Israel. También de acuerdo a su libre albedrío tenía una consecuencia o la otra, de acuerdo a su libre albedrío de cómo lo usaba. Tenía la promesa de tener descanso de todos los enemigos porque había utilizado el libre albedrío mejor que Saúl. Ah, en el momento que comete un error considerablemente grave al utilizar su libre albedrío, es que se le retrotrae la promesa de tener paz en su casa. Dice, a partir de ese momento no se iba a apartar jamás de la casa la espada, o sea, la guerra, confrontación, causa de haber tomado como esposa
a una mujer que ya estaba casada, a Betsabé. Bueno, todo esto sin perder de vista que David siempre fue considerado mejor que Saúl a los ojos de Dios, aún con los errores que pudieron haber cometido como este, que pudo haber cometido como este. Pero son todos ejemplos de lo mismo, del libre albedrío que los seres humanos tenemos. No está todo predestinado. Acaba aquí, está predestinado que Saúl iba a caer con Betsabé, iba a tener relaciones íntimas con él. Estaba todo desde el principio y por el aspecto de la voluntad de Dios, no por ningún aspecto de la voluntad de Dios, pues de la voluntad de David, más de usar el libre albedrío, de haber cedido a la tentación de estar con una mujer ajena. O sea, una decisión que tomó David, no estaba predestinada por Dios, ¿no? La decisión que tomó David desde su libre albedrío, así como muchas otras que tomó Saúl y que hicieron que Saúl fuese destituido del cargo y fuese puesto David en el cargo. Entonces, pues, todo según el libre albedrío de la manera como lo utilizaba cada uno. Pero, sí. Mira, o sea, todas estas pruebas que podemos tener, o sea, son indicativos que nosotros del libre albedrío lo tenemos. O sea, no podemos escudarnos detrás de una predestinación, ¿no? Que digamos, es una cosa a ser obediente o desobediente. No, eso cada uno lo decide, tanto para la salvación eterna como para cualquier otro tema, como para cualquier otra cuestión. O sea, eso es un tema de libre albedrío que uno, en los cuales uno decide. Porque, tiene la facultad y la libre elección de, o sea, utilizando su propio libre albedrío, o sea, que teniendo delante suyo el camino de la vida o la muerte, la bendición o la maldición, pues, y ahí, y ahí en más uno tiene la consecuencia, ¿no? Si uno elige la bendición o la maldición, pues va a traer una consecuencia u otra. Pero la facultad de la libre elección y del libre albedrío uno la tiene. O sea, en ningún momento el Deuteronomio dice, ¿no? Hay gente predestinada a la bendición y gente predestinada a la maldición, ¿no? Te pongo delante de ustedes el camino de la bendición y de la maldición, según si guardan o no los mandamientos, ¿eh? Y la libre elección de guardar o no los mandamientos es nuestra, desde nuestro libre albedrío de decidir, nuestra capacidad de decidir. Entonces, o sea, al menos no, que uno puede inferir, ¿no? O sea, sería por lo menos según lo que se puede interpretar, está mucho más del lado del libre albedrío que del lado de la predestinación. Después lo voy a seguir profundizando y vamos a ver quizás alguna de las citas que apoyan, entre comillas, de alguna manera en la teoría de la predestinación. Después lo vamos a ver a los siguientes charlas. Yo mediante no me da la gracia para hacerlo, pero bueno, hasta la conclusión ahora para no estirarla demasiado. Pero bueno, voy a continuar la próxima, quizás sea el sábado, quizás me vea con Ezequiel el sábado, así que probable lo voy a hacer junto con Ezequiel, que ahora desde hace un par de meses las hice todas solo, pero bueno, alguna la voy a hacer con Ezequiel seguro. Pero bueno, claro, de momento termino por hoy. Vemos en algún momento la próxima vez, en la próxima sesión, que quizás sea el sábado, y no, bueno, será el día Dios mediante, cuando Dios quiera. Eso sí, por el puro aspecto de bueno, a ver si Dios quiere, ahora vamos a ver en alguna otra sesión. Listo, no nos vemos.